A ver, cada vez que vemos un coche moverse, en realidad está llevando a cabo una actuación increíble, una especie de baile invisible y constante con el asfalto. Hoy vamos a descubrir esa coreografía secreta que permite que varias toneladas de metal se muevan con una agilidad y una precisión que casi parecen magia. Y es que es algo que damos totalmente por hecho, ¿verdad? Pero detrás de esa sensación de suavidad y de control hay un mundo de ingeniería fascinante. Es una conversación constante entre el coche y cada una de las imperfecciones del camino. Pues sí, todo se reduce a dos trabajos, dos misiones clave. La primera, por supuesto, es absorber todas las irregularidades del terreno. Y la segunda, guiar el vehículo justo por donde queremos que vaya. Así que vamos a desgranar cada una de ellas. Venga, pues vamos a meternos de lleno en la primera misión. ¿Cómo lo hace un coche para mantener las ruedas pegaditas al suelo y a la vez que el viaje sea cómodo? Bueno, pues la respuesta está en el sistema de suspensión. Porque, ojo, la suspensión no es solo una pieza, ¿qué va? Es como un equipo que trabaja a la perfección, un dúo. Por un lado están los elementos elásticos, los muelles de toda la vida, que se comen el golpe inicial. Y por otro, los amortiguadores, que son los que evitan que el coche se pase el resto del viaje botando como una pelota. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una pelota de baloncesto. La tiras contra el suelo y rebota, y rebota, y rebota. Pues los muelles, por sí solos, harían exactamente lo mismo con el coche después de un bache. Absorben la energía de maravilla, pero necesitan a alguien que pare ese rebote infinito. Y lo más curioso es que no hay una única receta para esto, ¿eh? La ingeniería se adapta totalmente a lo que necesita el vehículo. Los turismos que usamos a diario buscan confort, así que usan muelles helicoidales. Pero los camiones, claro, necesitan una fuerza bruta para aguantar tanto peso, y para eso están las ballestas. Y luego tenemos las barras de torsión, que es una solución súper ingeniosa que se suele ver en coches clásicos o en todoterrenos. Y aquí es donde entra en juego el compañero de baile inseparable del muelle, el amortiguador. Su único trabajo es parar en seco esas oscilaciones. ¿Y cómo lo hace? Pues transformando toda esa energía del movimiento en calor. Así de simple y de eficaz. El coche absorbe el bache y se estabiliza al instante. Fundamental. Esta frase resume a la perfección el gran dilema, el eterno equilibrio de la suspensión. A ver, una suspensión muy blandita es comodísima, vas como en una nube, pero en una curva el coche se va a inclinar un montón y va a ser menos estable. En cambio, una suspensión dura te da un control increíble, pero notas hasta la más mínima piedrecita del asfalto. El kit de la cuestión, el arte, está en encontrar ese punto medio ideal. Venga, pues pasemos a la segunda gran misión. Ya tenemos el coche estable y cómodo. Ahora, ¿cómo hacemos que gire con precisión y sin que tengamos que pelearnos con el volante? Pues aquí es donde entra la magia del sistema de dirección. Esto que parece una tontería en realidad es un quebradero de cabeza geométrico. Cuando tomamos una curva, la rueda de dentro recorre menos distancia que la de fuera. El sistema de dirección tiene que ser lo bastante listo como para que cada rueda gire en un ángulo un pelín distinto, pero que ambas apunten a un mismo centro de giro imaginario. Y la solución a todo este lío geométrico está en algo casi invisible, un juego de ángulos ajustados con una precisión milimétrica. Es lo que se conoce como la geometría de la dirección, una especie de lenguaje secreto que le dice a las ruedas exactamente qué hacer. Vamos con el primero, el ángulo de caída. Si miramos un coche de frente, las ruedas parecen estar totalmente verticales, a 90 grados del suelo. Pues no, tienen una inclinación mínima, casi imperceptible, que es fundamental. Una caída un poquito negativa, es decir, con la parte de arriba de la rueda metida hacia adentro, garantiza que en plena curva toda la superficie del neumático esté en contacto con el asfalto, y de paso protege los componentes de la dirección. A ver, ¿nos hemos fijado alguna vez en cómo el volante, después de girar, tiende a volver solo al centro? Pues no, no es magia, es pura geometría. El responsable es este señor, el ángulo de avance. Funciona igual que la rueda de un carrito del súper, que siempre se alinea sola en la dirección en la que empujas. Es un truco genial que da esa sensación de estabilidad y de que el coche va sobre raíles en línea recta. Y claro, el ángulo de avance no trabaja solo, tiene un cómplice, por así decirlo, el ángulo de salida. Al inclinar el eje sobre el que gira la rueda, se consigue algo fantástico, que cueste mucho menos esfuerzo mover el volante, o sea que no tengamos que hacer pesas para aparcar. Juntos, avance y salida, hacen que la dirección sea estable y suave a la vez. Y para rematar este póker de ángulos, tenemos la convergencia. Si viéramos el coche desde arriba, nos daríamos cuenta de que las ruedas delanteras no son perfectamente paralelas. En un coche de propulsión trasera, por ejemplo, las propias fuerzas de la carretera tienden a abrirlas hacia afuera. Así que los ingenieros se anticipan y las colocan apuntando un poquito hacia adentro. Es un ajuste preventivo para que, en cuanto el coche eche a andar, se queden perfectamente rectas. Pura estrategia.
La verdad es que la analogía es buenísima. Es exactamente eso. Igual que al patinar, si cerramos un poco las puntas, ganamos control y estabilidad, pero también nos frenamos un poco. En un coche, la convergencia correcta es clave para que vaya recto y estable, sin titubeos. Vale, entonces, tenemos esta coreografía perfecta de ángulos. Pero claro, ¿qué pasa cuando se desajusta con el tiempo? ¿Con un bordillazo o un bache traicionero? Pues que toca hablar de mantenimiento para que la armonía no se rompa. Porque alinear la dirección, que es una frase que hemos oído 1000 veces, significa exactamente eso. Meter el coche en una máquina especial que mide estos ángulos con una precisión absoluta y los vuelve a ajustar a los valores exactos que dice el fabricante. Es como devolverle al coche su geometría de nacimiento. Y esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuándo necesita el coche un alineado? Y es súper importante, porque un coche desalineado no solo que vaya peor, es que es inseguro y a la larga nos va a costar dinero en neumáticos y otras piezas. Por suerte, hay señales muy claras. Hay pistas muy claras, ¿eh? Si vemos que los neumáticos se gastan de forma rara, más por un lado que por otro, o si al soltar el volante en una recta el coche se va para un lado, o esas vibraciones extrañas en el volante, todas son señales de alerta. Y por supuesto, regla de oro. Siempre que se cambian amortiguadores o se lleva un buen golpe, hay que revisar el alineado, sí o sí. Al final, esa danza invisible entre la suspensión, la dirección y la carretera es la que nos da seguridad y confort. Prestarle atención a estas cosillas no es solo por tener el coche a punto, es para asegurarnos de que esa coreografía, ese baile, siga siendo impecable.